12:05. Pues bueno. Buenas tardes. ¿Ya comienza? Ya empezó. Hola. Oye, ¿qué esperas de esta entrevista? ¿O qué esperas de que te sentara hoy aquí? No sé, para mí es una sorpresa. No, ya, de verdad. Sí, no sé. Si vamos a hablar de mi vida o del fútbol o de ti no sé. No, vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de ti. Juro que no sabía. Creo que hay o sea, para dar un poco de contexto, mi papá tiene muchas entrevistas en YouTube, te han hecho muchos podcasts, has tenido pláticas por todos lados, pero he visto poco de cosas personales de ti. Y hace poco, para dar igual más contexto todavía, mi papá me dio un libro de lo que ha sido su vida, de las experiencias más personales que ha tenido, y no lo voy a hacer tan personal. Pero creo que hay cosas que vale la pena que estén allá afuera, para quien quiera conocerte un poco más. Y bueno, yo también puedo aprender. Bueno, obviamente la gente que me conoce por lo que hago yo en mi trabajo. Y me conoce porque, bueno, pues mi trabajo tiene que ver con algo público, con programas, con tratar gente. Pero la vida personal, pues cuando me llegan a hacer una entrevista que me dicen, oye, ¿y tú tienes hijos? Sí. ¿Y eres casado? Sí. Pero evidentemente, bueno, aparte de que sí puedo platicar cómo era yo de niño y todo, pues nunca en la vida seguramente me han hecho una entrevista más personal que profesional, obvio. ¿Te hubieras esperado que tu hijo algún día en tu vida te hubiera hecho una entrevista? Me hubiera gustado saber que un día podía tener a mi hijo a hacerme una entrevista así. Sí, me imagino. A ver, vamos a empezar. Tú me diste un libro muy personal. ¿Aprendiste algo de ti al escribir ese libro? ¿Algo que no sabías? ¿Algo que dijeras, hace mucho no pensaba en esto? No ha estado allá afuera. ¿Algo que la gente no sabe de ti que crees que vale la pena decir de tu personalidad? Lo que pasa es que yo tengo 65 años y dependiendo, obviamente, conforme van pasando los años, es normal que se le vayan a uno olvidando las cosas. Eso es normal. No tiene que ver con alguna situación de la memoria, enfermedad, etcétera, pero es normal que conforme pasa el tiempo se te van olvidando nombres y quieres hacer memoria de cuando en la escuela, pero se llamaba, y conforme pasan los años ya te cuesta más trabajo, pero tengo la ventaja, creo yo, de mantener la mente ágil por mi trabajo, porque me acuerdo de alineaciones de equipos de fútbol. Entonces, si me acuerdo de una alineación de un equipo de fútbol, me tengo que aprender 11 Sí. nombres y repetirlos de 1970. Entonces, eso me ha ayudado para que yo te dijera que cuando empecé ese libro hace como un año, que me tardé mucho en acabarlo, o sea, la verdad es que no hubo una parte que yo me detuviera porque dijera, de eso no me acuerdo bien. O sea, tengo la ventaja, al menos hasta hoy a los 65, de acordarme de lo que me acordaba hace 30. Tienes... Bueno, ya casi vas a cumplir 50 años de llevar tu carrera en el fútbol, periodismo, comentarista. O sea, la experiencia y el know-how está. Como papá, Valeria, mi hermana, tiene 29 años. Creo que también por la relación que tenemos tú y yo, de padre e hijo. O sea, ¿cuál fue el sacrificio más grande que hiciste cuando tuviste a Valeria al ser papá con tu vida? O sea, ¿cambió algo de ti, de tu Ninguno, personalidad? ¿no? Bueno, obviamente es un momento súper importante tener hijos. O sea, no nada más Valeria. O sea, para mí hay momentos clave, ¿no? Desde casarme y tener ya también la responsabilidad de Daniela, tener a Valeria, tenerte a ti. O sea, eso sí, Con la chamba. hasta que lo vives, sí, dices tú, sí te cambia la vida. Pero ninguno de los tres casos provocó que yo tuviera que modificar nada. O sea, a lo mejor tienes más responsabilidad. A lo mejor no es que hagas cosas que no te gustan, pero tienes que agarrar de todo lo que haya, pues porque también tus responsabilidades crecen. Y entonces a lo mejor si yo era soltero y tenía ciertas cosas en las que pues, me jugaba o entrar a un negocio o gastarme a mí, etcétera, ya cambia cuando eres papá porque dices, a ver, no solamente ya soy yo, ya somos, bueno, con Silvia 2, con Dani 3, con Vale 4, contigo 5, más toda la gente que alrededor nos podía ayudar y todo. O sea, crece la responsabilidad obviamente, pero mi trabajo jamás dejé de hacerlo yo, o he dejado, porque afortunadamente sigo igual, pero nunca he dejado de hacerlo igual. No, a mí me cae, o sea, pero cambiaron tus prioridades. O sea, de Sí, que sí. cambiaron tus prioridades a tus hijos. Bueno, sí, obvio. ¿Te afectó en tu carrera en ese momento? O sea, ¿crees que afectó algo de ti, algún crecimiento en algún proyecto que tenías? No. Siempre, o sea, tú siempre quisiste ser papá, siempre estaba en tus planes, ya lo tenías como contemplado cuando tú fuiste papá, ¿qué edad?
A los 36. ¿A los 30 decías, quiero ser papá? O sea, es parte de mi sueño. Sí. ¿O podías vivir tranquilo sin ser papá? No, yo sabía que algún día, o sea, digo, nunca me lo planteé como ya no voy a poder ser papá, nunca. O sea, nunca fue una obsesión. A lo mejor las mujeres, porque pues, también dependen de su edad para Claro. tener o no hijos, pero no, yo siempre pensé, pues algún día creo, yo me casé una primera vez, Sí. que tenía 22 años, y luego me divorcié a los 7 años, muy tranquilo, sin broncas, sin hijos también. Sí, o sea, no tenía la responsabilidad de los hijos. Entonces, me divorcié y volví a ser soltero como era, pero realmente cuando a los 35 me vuelvo a casar, pues entonces resulta que a los 36 ya soy papá, pues era una buena edad, porque además fue bueno porque sí trabajaba yo mucho, pero trabajaba yo más antes. O sea, si yo veo a mis contemporáneos que eran papás cuando ya tenían 24, 25, 26, y sí me consta que la pasaban mal. O sea, yo a los 24, 25, 26 trabajaba para mí. Sí. Ellos trabajaban ya para mantener. Entonces trabajaban sábados y domingos, ir a narrar partidos de fútbol. Y yo decía, pues a mí me da igual, yo todo mundo, ellos ya la sufrían por dejar a sus hijos. Yo a lo mejor ya a los 36 ya había pasado la etapa más dura de cobrar poco, trabajar mucho. Entonces, digamos, ya estaba más estable. Pero te preparaste. Oye, y digo, ahorita lo has visto, las nuevas generaciones, se dice mucho de cuando tienes 20 años antes, que ya estabas casado, ya tenías tu casa. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Digo, ¿cómo ves? Digo, a Valeria y a mí nos ves de cerca, pero cada vez es más difícil poder tener una casa, casarte, ¿no? Yo creo que es falso. ¿Crees que es falso? Yo creo que no es falso. Bueno, Yo creo que, o sea, al final no. las cosas se han vuelto más caras, la competencia laboral se ha vuelto más exigente y Cada quien. A ver, te voy a trasladar al fútbol. Yo cuando oigo hoy que dicen, es que los sueldos de ahora no los ganaban antes. A ver, cada quien y su época y las proporciones. Cuando en los 60s, 70s, 80s, 90s, tú oías de jugadores que ganaban multimillonarios, ¿sí? Que a lo mejor hoy son cuates que ya no lo son, decías en ese momento, no, es que eso no lo ha ganado nadie antes. Y yo creo que es lo mismo. O sea, yo creo que la gente siempre ha tenido, cuando sale de estudiar y buscar trabajo, pues, problemas para encontrar los primeros trabajos, a menos que tengas una familia que te herede el puesto, el negocio, el trabajo y tú lo hagas crecer o lo eches para abajo. Pero me refiero, a menos de eso, o sea, buscar trabajo siempre ha sido difícil. Comprarte algo siempre ha sido difícil. Comprarte los primeros coches pues, casi siempre será en abonos y las responsabilidades siempre las vas a tener igual. A mí eso de que antes era más fácil, no, para mí no fue nada fácil. O sea, para mí no fue nada fácil. Para mí, o sea, yo me acuerdo que compré una casa, pero ya cuando tenía como 30 años la compré a pagos, después fue una bronca la pagada y todo este asunto. Pero antes, y pese a que yo vivía solo, tampoco era de que, no, actualmente es muy fácil. Mi coche lo compré también en abonos, mi primer coche. Y lo compré, o sea, ya tarde, a lo mejor a los 20 años, 19, 20 años. No me lo dieron, me lo compré yo. Pero entonces las cosas siempre han costado trabajo, siempre. ahora, bien tomando esto en cuenta, con tu carrera de periodista y comentarista, hoy en día sí es más fácil ser comentarista y periodista que antes. No. Hay más programas, está el internet. Bueno, Pues, tu opinión es más escuchada que antes. sí, pero te voy a decir una cosa. El decir que es más fácil, yo te diría que es más difícil que destaques. O sea, tú puedes decir, es más fácil tener mi canal. Sí, perfecto. Pero yo te digo una cosa, como hay tanta oferta, también hay poca demanda donde contratan gente. Porque antes era más difícil porque había dos televisoras, Televisa y luego surgió TV Azteca. Entonces, éramos muy pocos los que podíamos estar en una u otra. Era muy difícil. Muy. ¿Sí? Porque Muy eran difícil. 8 personas las que estaban al aire. Exactamente. Pero hoy en Y día, no había plataformas. pero hoy en día, aunque todo se multiplicó y hay plataformas ESPN, Fox, Claro, Azteca, YouTube. Televisa, no, me detengo ahí. O sea, las grandes empresas que compran derechos de Juegos Olímpicos, de Copas del Mundo, de programas que van por diferentes sistemas, esas que pagan bien, son muy pocas. Y la multiplicación de los que quieren hacerlo es mucha. Entonces, por eso ellos han buscado sus canales. Porque ellos, al hacer su canal, dicen, ya estoy en los medios. Sí, sí estás en los medios. Y a lo mejor te ven más que a los otros. Pero eso no quiere decir
que sea fácil entrar al mundo de donde puedes, repito, o sea, hoy en día en una conferencia de prensa a lo mejor hay 60 periodistas con micrófono. Antes a lo mejor iban 10, ¿sí? Entonces, yo por eso la volteo. Digo, hoy puedes decir que es muy fácil, pero es muy difícil que de esos 60 vivan de esto. Sí. La gran mayoría. La gran mayoría le apuestan a proyectos personales, Sí. está muy bien. Dicen, no necesito trabajar en una empresa para hacer programas de fútbol, perfecto, y a lo mejor tienes muchos seguidores. Pero entrar a los medios tradicionales, que para bien o para mal siguen siendo los mejor. Sí, sí, tiene mucho sentido. Te voy a hacer una pregunta divertida. Buena, interesante. Si tuvieras tu propio programa y pudieras agarrar a 5 personas para que tuvieran, o sea, para que lleven ese programa de fútbol. O sea, otros comentaristas. 5 comentaristas, sin que sea personal, puedes pensar, no tienen que ser los 5 mejores, puede que 2 se lleven muy bien, donde creas que haya conexión. 5 personas que te gustaría tener en tu equipo. En un equipo de comentaristas, trabajar con 5. Para empezar, con casi todos he trabajado. Entonces yo te diría que... Esa es otra, has trabajado con todos. Pues, prácticamente. Y sabes cómo trabajan todos. Prácticamente, sí. O sea, con todos. Si tú me dijeras con José Ramón, pero con el perro Bermúdez, pero... Ahora no tienen que ser tus amigos. Tienen que ser una buena de... ¿Tienen que estar vivos o ya pudieron haber muerto? Pueden haber muerto. Es que bueno, hay que voy a empezar con uno, que ya murió. Hay un señor que ya los chavos no se van a acordar, que se llama Fernando Marcos. Fernando Marcos fue jugador de la selección mexicana en los años 30, 40. Fue entrenador de la América y la selección mexicana en los años 50, 60. Fue el mejor comentarista de fútbol en la televisión. Fue director de cine y es la persona más culta que yo he conocido y más irónica y todo. Entonces es un referente para todos los comentaristas. Y yo trabajé y debuté en tele con Fernando Marcos. Entonces yo diría, híjole, si pudiera volver a tener a Fernando Marcos, tendría a Fernando Marcos. José Ramón Fernández. Sería el que guiaría. Sí, pero él sería la cabeza del programa. Uno de los 5. Okay. Él sería uno de los 5. Otro sería José Ramón Fernández. Con José Ramón, que bueno, yo trabajé, que marcó antes y después en los medios, con todos los que hemos pasado por su escuela, por El Hombre que Cambió, mucha forma de hacer programas. Entonces sería Fernando Marcos y José Ramón. Otro sería Raúl Orbañanos. ¿Sí? Con Raúl Orbañanos yo también hice muchísimos años programas de radio, de tele. Es un carácter muy diferente a José Ramón. Muy divertido. Yo te diría que él se me hace una persona así. Otro con el que yo lo haría porque es muy divertido. Dos. Sí, pero lo tengo clarísimo. Ya me di cuenta. ¿No? Otro sería el Perro Bermúdez. Ok. O sea, porque para mí el Perro Bermúdez también marcó otro estilo en la crónica, con su ironía, con todo este asunto. Y otro sería Ángel Fernández. Ángel Fernández también nos marcó a todas las generaciones. ¿Sí? Te estoy hablando de los que les he aprendido. Tengo muchos contemporáneos. Es que justamente te iba a decir, hay muy buenos contemporáneos, pero está bien que te hayas ido más atrás. Porque, contemporáneos, bueno, pues conozco, y ya algunos murieron, ¿no? Como el caso de André Marín, o como el caso de Francisco Javier, o como el caso de Emilio Alonso. O sea, hay muchos con los que he trabajado y todo. Pero si yo te dijera, imagínate que pudiera haber trabajado con Ángel Fernández, con el Perro Bermúdez, con Raúl Orbañanos, con José Ramón y con Fernando Marcos, o sea, puro maestro. ¿Qué es lo que tienen esos maestros que hacen diferente a los demás? Que fueron diferentes a todos. ¿En qué sentido? En mucho. O sea, Fernando Marcos ya te dije que era un hombre exageradamente culto, que aprendías, que no solamente te hablaba de lo que era el partido, sino, o sea, era cineasta, era abogado, había sido fue árbitro, fue jugador, fue entrenador, o sea, no ha habido nadie como él. ¿Sí? José Ramón lo hace diferente, bueno, su carácter, el estilo que tuvo, la personalidad, etcétera. El Perro, bueno, pues toda la fantasía que creó, igual que Ángel Fernández. Ángel Fernández para mí ha sido el mejor narrador que yo escuché en mi vida, que tenía ritmo para narrar, te hacía divertido los partidos. O sea, Ángel Fernández fue un personaje que si viviera hoy y en sus mejores momentos, no habría quien se le acercara en competencia. Y Raúl, pues porque significó muchas cosas, o significa muchas cosas, porque él sigue, o sea, por todo lo que he vivido con él, y fue otro estilo que yo te diría que también lo hizo diferente eso, o sea, su manera natural o sea, Raúl es afuera como es adentro en la tele. Sí, lo conocimos, ¿te acuerdas que íbamos luego en Huatulco, íbamos a, pero yo lo sigo viendo pasar mucho tiempo en familia? Yo hace mucho no lo veo. Él va mucho a Pachuca, que estoy yo ahí con el Salón de la Fama. Gran tipo, gran tipo Orbañanos. Sí, he viajado con él 1000 veces. ¿Su hijo nació el mismo día que Valeria, mi hermana? ¿Su nieto? No, el que nació fue el hijo de Ares de Parga. Claro.
de Ares. Oye, nos desviamos. Regresando al libro, hay una frase que la mencionamos en su momento, que hablas de tu mayor arrepentimiento en la vida hubiera sido que alguien más, que no te hubieras lanzado a hacer el proyecto del Salón de la Fama, y ver a alguien más con esa responsabilidad que al final pues la diseñaste tú, la planeaste tú, la ejecutaste tú, pero tú dices, eso hubiera sido tu mayor arrepentimiento en la vida, ¿verdad? Sí. Que no pasó. No haber hecho algo que hubiera querido hacer, ¿no? Pero te da más coraje cuando alguien hace algo que tú querías hacer. O sea, en cualquier cosa. Sí. Si un arquitecto sueña con un diseño de una casa Sí. y un día abre una revista y ve que esa casa ya la hizo alguien, le da coraje. Y, o sea, cualquiera que tenga una idea de hacer algo y si no se apura, lo va a hacer otro. ¿Sí? La frase buena es la de, normalmente te arrepientes de las cosas que no hiciste más que de las que sí hiciste, ¿no? Pues sí. O sea, porque te quedas con las ganas de algo. Además, toda la gente siempre tenemos 1000 planes en la cabeza. Todos. ¿Sabes qué? Se me ocurre que voy a poner un negocio, se me ocurre que voy... pero el del se me ocurre, lo voy a hacer, o ya lo estoy haciendo. O sea, a veces pueden pasar o toda la vida o un mes. Siento que para alguien que no te conociera lo suficiente, pensaría que, bueno, estuviste en programas de radio, estuviste en el Salón de la Fama, estás en el Salón de la Fama, estás en Claro Sport, o sea, estás haciendo lo tuyo. Pero el que no te conoce no sabe que también, o sea, tuviste tu tienda, tienes como esta mentalidad emprendedora de querer hacer algo, ahorita quieres sacar un libro, que también quiero platicarlo. Lo tienes también. O sea, no, o sea, tienes esta parte creativa. A ver, siempre... O sea, tienes esta parte de emprendimiento, de querer hacer algo propio. Sí, pero ninguno me jaló más que mi carrera. A ver, te explico. O sea, yo cuando empezaba, yo siempre decía, híjole, me doy cuenta, y sigue siendo, que es muy inestable ser comentarista deportivo. Dependes de la televisora que está, que te sigas o no, que tu jefe sí o no, que te programen o no, que te desesperes o no, que ganes bien o que no, que haya recortes o que no. Sí. O sea, entonces como en todos los trabajos es súper inestable, más, por eso tiene mucho mérito los que tenemos aquí ya muchos años, porque no siempre viviste las buenas, a veces tuviste que aceptar cosas que decías, bueno, pues lo tengo que agarrar ahorita, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, siempre decía, entonces lo importante es tener una segunda entrada. Sí. Entonces yo toda la vida decía, y que no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo. Pero eso es muy difícil, porque en lo que estoy haciendo, siempre mi mundo de los segundos negocios que intenté, ninguno prendió, pero fue una tienda de deportes, por allá de los 80s, en donde yo decía, yo soy un fanático de comprar revistas y tengo que ir a muchos lugares. Soy un fanático de comprar cosas de fútbol y tengo que ir a muchos lugares. Soy un fanático de hacer cosas, o sea que me gustaría que todo estuviera en el mismo lugar. Entonces dije, ¿y por qué no lo hago? Y entonces yo trabajaba en ese entonces la publicidad con un tío en un centro comercial y me enteré que había un local disponible. Y yo ya estaba en el fútbol y conocía a los que hacían los productos de fútbol, al que hacía los balones Garcís, al que hacía uniformes, al que me vendía las revistas, al que vendía las calcomanías. O sea, toda la gente que estaba involucrada con el fútbol, yo tenía ya algún contacto y dije, ¿por qué no lo...? Pues con ellos, que sean mis proveedores, mi tío que me consiga un precio barato para ese local, que era el director del centro comercial, y abrí una tienda de deportes, El Mundo del Fútbol. Fue Qué chistoso padre es la vida. cuando empezó la tienda. Qué chistoso. Yo llevaba jugadores, hacía programas de radio. Contexto, desde al lado del Salón de la Fama está el Mundo de Fútbol, que se llama que igual. es un centro interactivo de muchas actividades que la gente va a aprender de fútbol, a Pero jugar de fútbol. se llama igual, pero nada tiene que ver. Nada tiene que ver. O sea, nada más termino. Entonces, lo primero fue una tienda de deportes, El Mundo del Fútbol. Duró un año y me di cuenta que si no estás ahí todo el día, o sea, le encargas a empleados o a alguien, no pega. Luego abrí unos estudios de grabación que se llamaban Audicom. Eso fue como en los 90s. Yo, con un amigo que era productor, dijimos, ¿por qué no ponemos unos estudios? Conocemos a muchos comentaristas que vengan en nuestros estudios, compramos consolas, máquinas, hacemos una cabina y los programas que hagamos se los vendemos a las estaciones de radio de la provincia. Como ellos no pueden contratar a Raúl Orbañanos, yo le digo a Raúl, hazme un comentario cada semana de 3 minutos. Pero ese comentario se lo vendo al de Monterrey, al de Guadalajara, al de Chiapas, y ya va a tener en su estación a Raúl Orbañanos, y yo me arreglo con Raúl Orbañanos y yo lo distribuyo. Entonces la idea era muy buena, porque eran programas no nada más de deportes, sino de muchos temas, de música, de arte, de comida. Fue buena idea. Okay. Era buena. Duró 6 meses. Sí. Entonces, bueno, y como eso, ha habido muchas cosas, y siempre digo, incluso cuando habló del Salón de la Fama,
en el 2011, tuve una tienda dentro del Salón de la Fama con otro amigo. Oye, hay que vender ahí los trofeos, los libros de fútbol, los balones, las camisetas. Para que vean que ya está, o sea, desde antes, llevabas años con, Duró con un esos año, nombres. Yo duró sé, un año. pero estaban Sí, ahí. Se sí, quedaron, sí. O sea, aprendiste de ellos, Sí. tenías la idea, tenías todo claro. Y luego, para finalizar, lo de los libros, que también hace muchos años yo guardo y colecciono papeles. Esa es y otra que ahorita vamos a estadísticas. platicar también. Entonces, brava de mi papá. como en el 2001, tú estabas muy chiquito, yo me acuerdo que dije, pues aunque yo lo pague solo, casi Sí. en blanco y negro, y aunque haga 100, pero quise hacer un libro de estadísticas de fútbol. No me metí nunca con una editorial, todo el mundo me decía, no hombre, vas a perder y todo. Yo lo hacía más por sacarlo. Sí. Y ya para acabar, bueno, ahorita que va a venir un mundial, he estado preparando desde hace varios meses un libro que hablé sobre la selección de México. Entonces, pero no pensé en un libro que le guste a la gente, pensé en un libro que me gustara a mí. Me encanta. Si me gusta a mí y no le gusta a la gente, no A ver, voy a quien le gusta el fútbol y la selección mexicana le tiene que Sí, gustar. por eso, pero, Sí. pero hay gente que hace libros para que le gusten a la gente y Sí. lo compren. Yo siempre he querido hacer algo que me guste a mí. Sí. Si a la gente le gusta, qué bueno. Pero si a mí me gusta lo que hice, para mí ya valió la pena hacerlo. Me encanta. A ver, para los que no conocen a mi papá, como yo, que te veo todos los días, casi todos los días de mi vida, y últimamente, él se la vive en su estudio. O sea, él pasa probablemente 22 horas del día en su estudio. O 23. O 23, si no tiene que salir a trabajar, está en su estudio. Cualquier cosa que no esté haciendo que sea trabajo, está en tu estudio. Que en el estudio estás trabajando, estás dibujando, estás viendo programas, estás viendo partidos, estás analizando, siempre estás haciendo Tengo mis algo. cosas. O sea, tienes una disciplina de trabajo muy particular, porque siempre en teoría, siento que todo lo que haces está relacionado con el trabajo. Pero me queda claro que si ahorita te pregunto cuál es tu lugar que más paz te da, es tu oficina. Sí, sin duda. Cuando te sientas en tu oficina ya sabes qué vas a hacer? ¿Cómo es un día en tu oficina, o sea, aquí en la casa, cuando te sientas y qué haces? Tengo que dividir en 3. Prendes la tele. Tengo que dividir en 3. Prendes la tele y te abres algo de tomar. No, A ver. tengo que dividir en 3. Tú me ves aquí. Sí. Cuando no me ves aquí, estoy en Pachuca. En tu otra oficina. 2 días. Es igual. Sí. La tengo igual que aquí. Pues ustedes no la ven. Llena de libros, colores, revistas. Llena de las cosas que en ese momento quiero tener, materiales, colores, plumones, fotos, pero libros, pero... O sea, hay 1000 cosas que tengo en mi oficina de México, ¿sí? Pero hay 1000 cosas que tengo en mi oficina de Pachuca, entonces también me encanta cuando llego ahí, es como si estuviera aquí, es una extensión. ¿Y qué haces con 1000 cosas? Y la otra, en Pachuca también tengo una bodega, que no es Es que oficina, sí, es una a locura. esa solo entro yo, porque es un mugrero, pero en donde también guardo cosas que deben tener ahí 55 años, no ahí, sino debo haber guardado hace 55 años, Con la Sí, intención la de sigo. coleccionar. o a veces yo de saber que las tengo, ¿sí? O sea, yo sé que tengo revistas y cosas mías o de fútbol o de otra cosa desde hace más de 50 años, pero sé que ahí están. Y cuando necesito algo, una foto, un artículo, una revista, como ahorita que me pidieron unas cosas, ya sé dónde las tengo. ¿Está ordenado por línea de tiempo? No, qué ordenado. Nada. Yo sé dónde están. Híjole, qué Pero flojera. por eso no dejo entrar a la gente, porque no bravo. está tan ordenado. No. O sea, yo no soy, siempre lo digo, Toño, no soy un coleccionista. Un coleccionista es metódico, es ordenado, es organizado. Y un coleccionista dice, mira, en este ropero, en este estante, en esta vitrina tal, tengo del año tal a tal. En esta, no. Un acumulador como yo, que puede ser hasta una enfermedad, o sea, tiene tantas cosas Ok. que aunque estén en desorden, Sí. tú sabes dónde Ok. y está. ¿Qué haces con tanta cosa? O sea, ¿qué haces? O sea, regresando a la pregunta, cuando te sientas en cual sea de las oficinas, ¿cuál es tu...? Bueno, en la cabeza sí tengo que voy a hacer cada día. Sí, parece que siempre estás trabajando, pero ¿cuál es el hobby? ¿Cuál es lo que tú no consideras trabajo cuando estás ahí en tu Es que oficina? realmente no trabajo. O sea, si la palabra es trabajo, o sea, de, híjole, voy a empezar, ojalá que acabe a las 8. No, para mí lo máximo de hacerlo en mi casa Entras es que en no un tengo estado hora. como de flow. No tengo hora. Entonces, yo me echo mis hábitos solo. Yo digo, después de bañarme, hoy tengo un programa de la televisión a las 3, tengo que irme a las 1, Ok, tengo de 10 de la mañana, o 8 de la mañana, o 9 de la mañana hasta la 1. Entonces, diario sé.
reviso mis periódicos, paso mis estadísticas, busco cosas. Lo de la tele a veces más es acompañamiento. Sí. O sea, no es que vea programas, sino que los pongo, Sí. o sea, pero no me siento a ver la tele así. Sí, no, Es ni más, al yo caso. creo que no me siento nunca. Chance en los partidos de fútbol. A ver fijamente la tele, ¿no? No, la tele es como una compañía y pongo programas deportivos o pongo música. Sí. Antes, digo, bueno, ahorita no lo mencionas en el libro, pero los que conocemos a mi papá, y me di cuenta ahorita que también te leí, tienes una memoria, te acuerdas mucho de nombres, de fechas. Eso es una habilidad tuya que yo Por creo el fútbol. por el fútbol, pero porque la carrera también te ha hecho recordar nombres. ¿Tienes alguna estrategia para acordarte de qué pasó en un partido hace 40 años? A ver, Que para a mí me empezar, parece brillante, o sea, le puedes platicar a mi papá de una persona que conoció hace 30 años o vio un partido hace 30 años y dices cuánto quedó, quién metió el gol. bueno, Hay algo ahí, para empezar, hay algo ahí. tú eres Antonio Moreno. Sí, soy tan bueno. Yo soy Antonio Moreno. El otro Antonio Moreno, que era mi papá, Claro. tenía la mayor memoria, o sea, ni de chiste me la acerco. Mi papá era famoso, digamos, porque en las pláticas de familia se acordaba de la fecha y lo relacionaba con el fútbol o los toros. Mi papá era capaz de decir, sí, porque ese día que Valeria nació, que Toño tal, toreó en la Plaza México, o jugó, O sea, mi papá, que era contador público, yo creo que también ahí en la agilidad, yo creo que la heredé. Yo soy financiero también. Bueno, mi papá tenía la mayor memoria que yo he conocido a alguien. Te hablaba de Fernando Marcos, culto Sí. y todo. Bueno, mi papá también leía muchísimos periódicos, era un hombre también muy culto, o sea, y todo, pero sobre todo su memoria era algo que llamaba la atención. Y te voy a decir una cosa, todos los que nos dedicamos a esto de narrar fútbol y hacer fútbol, en nuestra cabeza está muy fácil los folders, porque son cada 4 años hay un mundial. Entonces, si yo me quiero acordar de algo tuyo, que pasó en el 2001, 2002, lo primero que tengo que hacer para decir, en 2001, ¿dónde vivía? ¿Qué mundial fue? Es el mundial. Y digo, el mundial tal, que yo vivía en tal casa, que yo ya, o sea, todas mis experiencias Las son de relaciones. cada 4 años. Digo, cuando el mundial del 86, cuando el mundial del 90, cuando el mundial del 98, cuando el mundial del 2010. O sea, yo acomodo la información en mi cabeza casi siempre con los mundiales. Está bueno, está buena esa estrategia. Y también con los jugadores. Oye, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de mi abuelo Toño? Miles. Pero el mejor. El Pues- que más te acuerdas cuando piensas en un momento con él. Pues mi papá, por ejemplo, cuando mi hermano Alejandro y yo, que éramos, digamos, los grandes, luego fueron Ana Laura y Carlos, pero cuando Alejandro y yo, digamos, éramos chicos así de 8, 9, 10 años, o sea, nos llevaban, mis papás siempre comían el fin de semana en el centro, ¿sí? Entonces nos íbamos al centro y nos encantaba, llevaba a lugares que a él le gustaban, un día a comer paella, otro día a comer español, otro día a comer mexicano, otro día a un lugar de carnes, otro día tal. Entonces los fines de semana era ver el fútbol con él iba a la América. Ok. Y yo veía a la América y no me quería ver a la América, pero me gustaba un jugador que era Borja. Entonces yo me sentaba y compartía lo de ver fútbol en la tele. Ir a los toros también nos gustaba. Me llevaba desde niño a los toros, me encantaba. Y cuando no íbamos a los toros, ponía el radio y lo oíamos en la casa. O sea, en el radio no la pasaban por tele. Oíamos las O sea, corridas. pasabas tiempo escuchando noticias y viendo corridas y Y partidos mi de fútbol. papá todos los días compraba 3 periódicos deportivos. El Esto, el Ovaciones y La Afición. Ok. Entonces todos La los Afición días ya no me tocó. yo esperaba que mi papá llegara con los periódicos. Era así como, ya llegó mi papá, los periódicos. Y ya yo los había leído, me los llevaba a mí. Entonces yo de ahí recortaba fotos para hacer mis álbums y para hacer mis propias carpetas de fotos de jugadores y todo. Entonces compartíamos, él me inculcó, o sea, el fútbol y los toros. Los toros, esa es otra de las pasiones que tiene mi papá. Que si no hubiera sido caricaturista, hubiera sido torero, chance. Yo creo que hay como 4 cosas. A ver. Bueno, dedicarme a algo del fútbol, que finalmente lo hice. Dedicarme a algo de los toros, porque me encantaba, pero pues me daba miedo torear. O sea, me gustaba Sí. ver toreros. Narrarlos. Y me sigue emocionando. Claro, sí, pero yo ser lo sé. torero, nunca tuve De los así taurinos. la ocasión.
La otra es ser diseñador, caricaturista, dibujante, o sea, relacionarme con el arte, pero desde el lado, no de arquitecto, sino de dibujar por placer cosas. Y la otra es la música. Yo también desde chico, de oído, no estudiaba, ni sabía leer las pautas, ni los pentagramas. O sea, yo oía una canción y tenía un acordeón pequeño, y todas las canciones, como las oía, simplemente podía con los dedos decir sin ver, Eso se me hace impresionante. o la guitarra. Sí, te he visto. Entonces, cuando yo tenía como 8 o 10 años que ya escribía, dibujaba, tocaba mi guitarra, me gustaba el fútbol, me gustaban los toros, o sea, yo hubiera acabado en cualquiera de las 4. ¿Y cuál te hubiera gustado más? No, en la que estoy feliz. Sí, yo sé. Pero me refiero a los 10 años yo tenía 4 caminos, o los toros, o el fútbol, o el dibujo, o la música. Oye, ¿qué te da miedo aparte de las agujas? La altura. Ah, sí. Nada más. Miedo, sí. Pero miedo, o sea, que no, tal vez antes. Miedo de que, híjole, ojalá que no. O sea, a ver, las agujas es rápido. Cuando yo tuve hepatitis, que tenía como 12 años, estuve internado porque fue una hepatitis, digamos, muy fuerte. No grave de morirme, pero sí muy fuerte. Me internaron y nunca se me va a olvidar que fue el día que más lloré y sufrí en mi vida. Que te traumaron, que te picotearon. Porque no me encontraba la vena. Entonces yo me acuerdo que ya era una cosa que yo decía, eso es lo peor que sentí en mi vida. Entonces a mí me pinchaban y me pinchaban y veía la aguja y no, papá. Entonces la torpeza de la enfermera provocó que me quedó un trauma. Pero ya te has quitado ese miedo. Bueno, o sea, lo mínimo que me puedan hacer, esa es una. Y las alturas es porque, bueno, toda la vida le he tenido respeto. Aparte yo viví con mis papás en un piso 8 hasta arriba y te asomabas y veías hacia abajo algo. Sí, lo conocí. Pero mi gran miedo fue ya casado y ya casi a los 30 y tantos. Sí. O sea, una vez que yo olvidé unas llaves y para entrar a mi departamento, que era al vacío, o sea, estaba un pasillo, estaba la puerta del departamento y al vacío había una ventana a la cocina y aquí el pasillo. Entonces a mí se me hizo fácil decir, si pongo una escalera cruzada del pasillo a la ventana, pues yo nada más son 2 pasitos y ya entro. La ventana estaba abierta. Entonces dije, nada más es con que no volteé yo para abajo. Y puse la famosa escalera y me paralicé. O sea, ya que había dado el primer paso, yo decía, cualquier movimiento en falso voy a hacer así y me voy a matar. No me sabía eso. Bueno, entonces, ese paso de 2 pasos de un pasillo a una ventana y hacia abajo a lo mejor había 25 metros. Ajá. O sea, me dejó un miedo a eso. Eso no me la sabía. A ver, dado que ya hablamos de temas importantes, quiero regresar a la libreta, a los temas un poco más personales. Ahorita estás descubriendo un nuevo libro, ¿no? Un nuevo libro de la selección mexicana, de los mundiales. ¿Qué fue lo que te hizo, como que lo platicas un poco, pero te dio miedo volver a intentarte probar algo? ¿Cumples expectativas de alguien? ¿Te costó trabajo volverte a sentar a escribir? ¿Volver a pasar como mucho tiempo enfocado en un tema? ¿O no? Nada. A ver, para empezar, o sea, cuando yo vi que va a haber otro mundial y que va a ser en México y que todos... Pero no es fácil escribir un libro. No, bueno, pero... ¿Te ha tomado...? Depende. O sea, cuando yo veo que todos los colegas, amigos míos, todos, dicen, ahora que viene el mundial van a hacer algo, yo siempre he pensado que yo tengo cosas que nadie más tiene. Sí. Como material. 100%. Fotos, datos, ¿sí? Y ahora todo el mundo cree que si agarra Google o que se agarra ChatGPT y todo, ya no lo necesitas. Y yo, aunque ya uso todas esas herramientas tecnológicas, sigo siendo gente de papel. Sí. Sigo comprando el periódico. Eso me gusta, sí, sí. Sigo comprando el periódico. Y sigo comprando libros físicos. Y yo tengo acumulados tantos datos hablando de la selección mexicana que una de las cosas, es más, tengo en cartera más. Oye, quiero hacer uno de los Pumas, de la historia de los Pumas, otro de Hugo Sánchez. O sea, puedo hacer 4, pero te repito, son ideas. Lo voy a hacer un día. Pero dije, bueno, el del mundial, si no lo hago antes del mundial, pues ya va a perder interés. Si se vende mucho, no se vende mucho, les interesa, no les interesa, con todo respeto. Yo lo sé. No me importa. Yo lo sé. Lo que quiero es, ahora que estoy a punto de acabarlo, imprimirlo, tenerlo, y ya no nada más decir, quiero hacer un libro de la selección, que no es un libro para leer interesante, es un libro útil. Útil. Porque lo que se trata es de que tú digas, oye,
alguien recopiló lo que nadie, porque increíblemente Sí. a todo México le gusta el fútbol Sí. y hay libros de los mundiales, pero libros de la selección mexicana nada más, lo que ha hecho en los mundiales, son muy pocos. Y los pocos que había, pues los hicieron hace 5 mundiales. Entonces, digo, la verdad es una... No, y si que alguien quiere volver a un mundial de hace 30 años y no sabe quiénes jugaban, qué jugadores Sí, estaban, no, qué pasó en pero el ya sé qué partido va a y hacer, tal. ya sé qué va a hacer. A ver. Pues va a preguntárselo a ChatGPT o lo va a sacar en Google o lo va a sacar aquí. Sí, pero yo, ¿sí? El gusto que me quiero dar. Pero lo recopilaste todo. O sea, ChatGPT no te da tanta Bueno, información ok, como te no. da ese libro. Y te repito, yo soy más de consultar y revisar. ChatGPT tiene toda la información para recopilar, hacer un libro así. Si hay algo falso, pues ya te amolaste. O sea, alguna vez ese señor Fernando Marcos me dijo que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Entonces, yo también, que soy guardador de datos y todo, me he dado cuenta y he detectado 1000 veces que digo, tantas veces dijeron que tal equipo pasó tal cosa, que ya todo el mundo dice que esa es la verdad, o un resultado, o una fecha, y yo tengo la comprobación de que no fue así, pero ya la gente le va a creer más al otro. Ha cambiado mucho, ¿no? Como absorbemos información. ¿Quién es tu autor favorito? O sea, ¿de quién te gusta leer? De Juan Villoro. Juan Villoro, Juan ¿verdad? Villoro, es, sin duda. Tu libro favorito de Juan. Muchos, hay muchos. Juan Villoro, a ver, empiezo. ¿Lo Juan conoces? Villoro tiene, sí, Claro. lo conozco muy bien, somos amigos, y tiene, iba a decir mi edad, pero no debe ser unos 5 años más grande que yo. Pero Juan desde joven, que es un cuate que creció en una familia muy culta, su papá era escritor también, Luis Villoro, Ok. pero el Juan, aparte de crecer en una familia súper culta, le iba al Necaxa de niño y su pasión en la vida es el fútbol. Entonces, afortunadamente, cuando yo leo a Juan, que Juan es muy divertido, Juan no escribe que te aburra, cero. Juan juega mucho con las palabras, pero además, como le gusta el fútbol, gran parte de sus libros, uno que se llama Los 11 de la Tribu, por ejemplo, por decir uno, ¿sí? O sea, es un cuate que aparte como cosas que yo viví también por ser de la generación, él las platica de un modo muy divertido, tiene columnas en periódicos, le han dado 1000 premios en Europa, en México, en España y todo, y sigue siendo futbolero, que yo hace poco le dije, oye, vamos al partido de los Pumas de Caxa, que le va a Caxa, paso por él a su casa, o sea, digo, como que lo trato como si fuera cualquiera, pero no es cualquiera, o sea, para mí es uno de los escritores más importantes de Latinoamérica. Sí. Y lo que ha hecho también para el fútbol, ¿no? O sea... Sí, no, aparte digo, no sé cuándo sale tu programa, pero la próxima semana voy a Monterrey, porque Juan me invitó a una semana cultural que hay con mucha gente como Juan, como yo, que a lo mejor estamos en 1000 cosas, pero nos une el fútbol. ¿Quién es la persona que más... o sea, a ver, ahorita me dijiste del lado de comentaristas, de periodistas, de quién tendrás en una mesa, pero saliéndome de la parte laboral, ¿quién es la persona en el mundo que más le has aprendido cosas? La persona del mundo a la que más le he aprendido cosas, pues es mi papá. ¿Sí? O sea, porque, a ver, los papás finalmente en la casa, los primeros 15 años a lo mejor, luego es normal que ya no les haces caso a tus papás, me consta. No. Pero contexto, yo siempre hasta los le he 15 hecho años, caso. pero es que es lo normal. Hasta los 15 años, No siempre, todo lo que tú no creas siempre. en tu casa, o sea, es lo que te va a formar. Ya después de los 15, ya como que sientes que no, aquí ya no, o sea, ya aprendí y ya voy a aprender solo y voy a hacer las cosas y no los voy a decir, o tengo amigos, influencias buenas o influencias malas, ¿verdad? Pero yo creo que tú aprendes cuando empiezas y ya luego ya tú con lo que aprendiste haces. Entonces, para mí aprender es lo que aprendas los primeros 15 años de tu vida. Si tú aprendes mal ejemplo, yo creo que te pinta la vida para hacerlo mal. Si tú aprendes violencia, pues vas a crecer con eso. Si tú aprendes cariño, si tú aprendes... Entonces, para mí, que los primeros 15 años de mi vida, mi principal influencia fue mi papá, pues, termina siendo lo que me dediqué, como soy, el carácter que tengo... ¿Sí? O sea, a lo mejor hay cosas que mi papá tenía, si mi papá era más sociable, más de amigos, más de pachanga, y yo soy más encerrado, menos sociable, pero eso es lo mínimo. En carácter yo creo que sí nos parecemos mucho. Por lo que me has platicado de lo que sé en mi vida, sí. El... Siento que
de lo que estábamos platicando antes, del medio del fútbol, que vas a Monterrey, vas a eventos, conoces a gente, el Salón de la Fama era lo que iba a decir. Has conocido a los mejores jugadores, has conocido a los mejores periodistas, a los mejores entrenadores, a los mejores directivos, has trabajado con directivos, trabajas con directivos, lo has vivido de cerquita, todo tipo de profesión en el fútbol. ¿Cuál es tu lección más grande en el sentido de esa gente en el medio, o sea, fuera del medio, perdón? O sea, ¿qué tienen esos jugadores? ¿Qué tienen esos como directores técnicos que creas que hace que entren al Salón de la Fama? Porque yo sé que hay jugadores que la gente dice, los propios miembros que van a votar, que, híjole, ¿cómo no ha entrado este jugador? Este jugador era mejor que este que entró hace 4 años. O sea, ¿cuál se te hace el criterio más grande de un futbolista o un entrenador para entrar al salón? Que la gente a veces pasa desapercibido, que tiene más que ver que cómo jugaba el fútbol. Pues es que hay muchas cosas. Primero el talento, la suerte, hacer diferencia, o sea, a ver por partes. Si no tienes talento, pues no puedes llegar a ser un gran goleador, pero el talento no es que Dios te puso una varita mágica, vas a meter muchos goles. A Hugo Sánchez le dijo, si entrenas 10 horas al día y practicas 1000 veces los tiros libres, pues algún día vas a ser una estrella en el fútbol tirando tiros libres. Entonces no es de que, yo un día me di cuenta que tiraba bien los tiros libres. No, o sea, puse un ejemplo, porque No, cualquiera. sí. O sea, pero lo mismo el que se dedica a tocar guitarra, o se dedique a tocar el piano, o se dedique a hacer manualidades. O sea, la repetición te hace un experto. Pero entonces, ¿el que entra al Salón de la Fama es el experto No, o el...? claro. O sea, los que entran al Salón de la Fama son jugadores diferentes, que hicieron más que otros. No todos entran los mejores. Y para ser mejor que otros, tienes que ser un especialista en lo que haces. ¿Sí? No por casualidad puedes tener una semana grandes goles, otra semana ya eres muy malo, otra semana eres bueno. Bueno, los que entran a Salón de la Fama es porque casi toda su carrera hicieron cosas buenas, o sea, tenían la constancia, la regularidad, no fue, un año fue muy bueno y luego la verdad ya no, no, o sea, mantuvieron eso. La suerte, te dije, primero el talento, después la suerte. Puede haber cuates que son súper talentosos, o tú que jugaste con chavos, que dijeras, era mejor que otro que debutó y no tuvo suerte. Llegó con un mal entrenador, o se lastimó, Eso es importante o también. se lastimó. Eso pasa Entonces, siempre. tú puedes tener mucho talento, pero si en algún momento no tienes la suerte de estar en el lugar para que te den la oportunidad, o no lastimarte, digo, si no es fútbol es otra cosa, o sea, entonces no tienes un buen jefe y todo. Y la tercera es hacer diferencia. Si yo soy igual que todos, pues entonces siento que soy igual que todos, o sea, Sí. entonces la diferencia la hacen los que dicen, yo puedo ser como los otros, soy futbolista o soy comentarista, pero todos los comentaristas somos buenos, malos, regulares. Ningún otro comentarista ha hecho tal cosa. Yo lo quisiera hacer. Ningún otro comentarista ha intentado tal. Pues yo lo voy a intentar. ¿Favorito que haya entrado al Salón de la Fama? ¿Tu favorito? Pelé. Sin duda. Que haya sido premiado e investido presencialmente. Hugo. El buen Sánchez. Hugo Sánchez ¿Se te hace el mejor jugador de la historia de México? Sí. Hablando de México, ¿quién se te hace hoy el mejor jugador de México para el Mundial? Es muy difícil. O sea, a la altura de Hugo Sánchez ahorita no hay ninguno. No me queda claro. Entonces yo te diría que compararlo con Hugo pues es cruel, porque yo te diría, tienes que ver primero quiénes ya más allá de México están destacando. Y son pocos, la verdad. O sea, está Ochoa, pero nunca ha destacado como Hugo en el Real Madrid o en el Barcelona, o como Rafa, que también jugó en otro equipo. O sea, yo te diría, Raúl Jiménez podría ser para mí ese ejemplo. Porque bueno, Santi Jiménez es un chavo goleador, ahora se lastimó, pero Raúl Jiménez se sobrepuso, o sea, no solamente salió de México a jugar primero en España con el Atlético de Madrid, luego se fue a Portugal, y luego se fue a Europa, a Inglaterra, etcétera. O sea, pero me refiero a Raúl Jiménez hace como 4 años o algo así, le hizo una herida en la cabeza que la gente decía, ya no va a volver a poder jugar igual. Y su carácter lo hizo que sí, y sigue metiendo goles. Entonces yo te diría, no hay un Hugo Sánchez ni un Rafa Márquez ahorita, pero si te dijera, hay uno que admiraría por lo que ha sido, es Raúl Jiménez. ¿Los Hugo Sánchez nacen o se hacen? Las dos. ¿Qué más? No, es que, a ver, si tú naces con, lo que te decía hace rato, si tú naces con talento y ya, no.
tienes que nacer con esa habilidad de decir, oye, él es muy bueno, él es muy ágil, él es muy intuitivo, él es muy rápido, él es muy... sí, pero te haces mejor cuando te pones también a practicar ese talento en lo que quieras hacer. Dices, es muy bueno para los negocios, es muy bueno para hacer comida, es muy bueno, ok, es muy bueno, sí. Pero si se prepara horas y horas y lo hace y lo repite y se mejor perfecciona, puede ser hacer, o sea, nacer y hacerlo bien. Que haya tantos extranjeros en México como jugadores de fútbol en las ligas y que no haya liga de ascenso, entre muchas otras cosas, ¿crees que haya afectado a que haya menos posibilidad de un Hugo Sánchez? ¿Que haya extranjeros? O sea, que haya extranjeros jugando, o sea, que no se les dé oportunidad a los jóvenes en México como antes de crecer, hace que haya menos probabilidades de que llegue un Hugo Sánchez pronto. No, porque al contrario, la vida es competencia. Si te traen competencia de fuera, pues pero claro que afecta. No, pero espérame. Si te traen competencia de fuera, pues entonces demuéstrale a esos que tú eres mejor que ellos. O sea, porque venir de fuera no es como, él viene de otro planeta y es mejor que tú. No, pues es igual que yo. O sea, él es extranjero y lo traen. Yo te diría que ha habido muchos casos de equipos que tienen un extranjero y a lo mejor al principio le darán oportunidades, pero si tú como mexicano empiezas también a quitarle, o sea, protagonismo al otro porque tú eres mejor que él, no importa que sea extranjero o tu vecino o tu hermano, o sea, me refiero, pues cada quien tiene que superar a uno mismo y vas a acabar superando a los demás. Sí. Pero si yo me resigno a, es que él viene de fuera, es mejor que yo, pues ya estoy mal. Sí, de acuerdo. Sí, por un lado creo que sí, que haya más competencia es mejor. Por otro lado no creo que haya más oportunidades para los jóvenes mexicanos. Si tú dijeras que ya no tengan extranjeros para que haya más mexicanos, pues va a ser mediocre todos los mexicanos porque quiere decir que no te comparas con otros. Son mejores. Pero bueno, por ejemplo en Uruguay no hay liga uruguaya, todos los uruguayos se van a jugar en el extranjero y salen más talentos uruguayos para competir. Salen más talentos uruguayos al irse Entre compites en mayor nivel, tienes mayor nivel. De acuerdo, ok. Justo. Mi papá y yo le vamos a los Pumas. ¿Quieres hablar de los Pumas o no? Pregúntame de los Pumas. No, es que no sé si es pregunta, más bien es como, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué llevamos tantos años? ¿De hoy? O sea, bueno, no creo que sea un tema de actualmente ni la culpa de los actuales involucrados, que nos incluimos, somos fanáticos de los Pumas, vamos a ver a los Pumas desde que yo tengo 4 años, vamos todos los domingos a ver a los Pumas, orgullosamente. Y yo antes que tú iba otros 25 años. Cuando mi papá todavía narraba en el estadio y yo me iba con un amigo ahí a ver el partido Pero tú ibas, a ver, tú naciste en 99. Sí. Tú ibas en el 2002 o 2004. Okay. Muy buenos años de Pumas, fuimos campeones 2004. Yo trabajé en los Pumas en el 81 y luego he sido admirador y seguidor de Pumas desde entonces. Entonces, cuando tú ibas a los 4, yo ya tenía 30 de irle. Pero desde tu gusto, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué todo se fue de bajada? ¿Qué pasó? O sea, mucho se habla de qué es lo que estamos haciendo mal o por qué no ha pasado, por qué no se ha ido el título. ¿Qué crees que fue? ¿Fue una decisión? ¿Fueron que los jugadores se fueron? ¿Se le dejaron dar oportunidad a los jóvenes? ¿Te acuerdas del punto más o menos desde que empezó a...? Yo creo que han pasado muchos directivos. O sea, a los Pumas que yo conocí, el directivo que estuvo en Pumas duró casi 15 años. Y era muy bueno, el ingeniero Aguilar Álvarez. Y ese señor tuvo 15 años, digamos, para decir, vamos a hacer una estructura, vamos a tener las fuerzas básicas, vamos a tener solo jugadores buenos, o sea, vamos a formar, la mentalidad, el corazón, el espíritu, todo ese asunto. ¿Sí? Pero yo te diría que conforme fueron pasando los años, ¿sí? Cuando murió el señor Aguilar Álvarez, han pasado directivos y en México es como con los presidentes. El nuevo que llega piensa que el que hizo antes ya no servía nada y empieza de cero. Sí. Luego tuvo 1 o 2 años, hubo poca paciencia y se fue. Y el nuevo que llega quita a los que estaban, dice lo que antes ya no sirvió y ahora yo voy a poner mi modelo. Y el nuevo, o sea, como los presidentes en México, o sea, entonces resulta que no hay una continuidad. Y entonces todo el mundo le ha metido mano a los Pumas en los últimos 25 años. 25 litros. Y resulta que entonces, bueno, pues solamente cuando llegó, en este caso Arturo Elías Ayub, Aarón Padilla, y esa directiva,
pues le dieron una continuidad y tuvieron el éxito de traer a Hugo Sánchez de entrenador, Sí. y todo el mundo le iba a los Pumas y fueron bicampeones, y ese que tú estás muy chiquito pero te tocó, La de 2009. o sea, pues esa es la mejor etapa sí. en la vida que yo he visto a Pumas. Uh-huh. Si tuvieras cargo hoy, ¿qué harías diferente para regresar a eso? Primero tendría que asegurarme que tengo siquiera 10 años, o Sí. sea, porque la gente quiere que en 1 año o 2 años todo cambie. Sí, no, los y la proyectos... paciencia, sí. la paciencia del otro señor, o sea, el otro señor empezó a cosechar en los años 80 Uh-huh. lo que había empezado en 74. Uh-huh. Entonces, cuando ya empezaron a llegar los éxitos, pues ya digamos que ya traía un proyecto, no Uh-huh. fue nada más porque sí. Sí, y ya ahorita no voy a seguir hablando de fútbol, porque si quieren saber lo que opina mi papá de fútbol, pues mejor, claro, Sport, ¿no? Y lo que se habla hoy en día. O sea, no, yo no estoy para hacer esta entrevista hoy, así que voy a cambiar el tema. En el libro que me regalaste escribes las 10 cosas de cómo eres. Uh-huh. ¿Las puedo decir públicamente? Lo que quieras. Y si me quieres interrumpirlas, pero para que conozcan también un poco más. A ver, léelas todas primero. Creo que soy creativo, ingenioso y me gusta estar de buenas. ¿De acuerdo? Pero te voy a cambiar tu entrevista. A ver. ¿Si es cierto o no? Creativo si eres, me impresiona lo creativo con los juegos que nos hacías de chiquitos, como la forma en la que te ¿Puedo expresas, cambiar tu dibujas. entrevista? Yo te voy a decir las 10 cosas de cómo soy y tú como hijo me vas a contestar. A ver. A ver, ¿tú crees que yo soy creativo, ingenioso y en general estoy de buenas? Lo en general estar de buenas, sí, pero... Sí, te la paso. 2. Sí. ¿Tú crees que yo disfruto Ingenioso, sí. ¿Tú crees que yo disfruto mis espacios con mis cosas y archivos? 100%. Es tu lugar más feliz en la tierra. ¿Tú crees que me Más gusta, que con sus hijos. ¿Tú crees que me gusta ser muy puntual y no tener prisas? Eres la persona más puntual que hasta estresa. ¿Tú crees que soy poco sociable porque prefiero siempre mi casa? Sí. Ok. ¿Tú crees que no me gusta discutir? Pobre mi mamá, caray. ¿Tú crees que no me gusta discutir y que como comentarista por eso no tengo realmente enemigos? De acuerdo. Y es lo que más se dice la gente que conoce a mi papá, que me dice, oye, que tu papá es Toño, es muy ecuánimo, no tiene enemigos, no se pelea. ¿Tú crees que me gusta y disfruto también estar solo? Por ejemplo, manejar oyendo mi propia música que solo a mí me gusta, Sí. viajar, ir de compras y disfruto también de mis espacios. Sí, Ok. me gusta. ¿Tú crees que me encanta mi música viejita, sí? Y que tengo buen oído y facilidad para tocar instrumentos? Sin duda. Ok. Pues a ver, estás diciendo las 10 cosas que... Bueno, por eso, pero quiero Sí, avalarlas. me gusta. Porque eso es lo que yo pienso. Sí, pero sí. ¿tú crees que no fumo y no tomo y eso nunca fue problema para no tener amigos o ir a reuniones? No, nunca fue un problema. No fumo y no tomo. ¿Tú crees que me Y puedo creo que valer ha sido un gran me puedo ejemplo. valer por sí mismo? O sea, yo sé coser mi ropa o planchar o cocinarme o hacer mi cama. O sea, me refiero, yo puedo vivir solo sin problema. Sí. Y la última, ¿tú crees que yo odio depender de otros? Que prefiero hacer las cosas yo Más que nada en el mundo. y me desespera algo que no depende de mí. ti, es lo más que nada en el mundo. Bueno, te cambié la dinámica, pero ahí me describo. Dijiste una que quiero hacer hincapié. No fumo y no tomo. Algo que sí yo te quiero agradecer como hijo es que siempre me enseñaste con el ejemplo de no fumar y no tomar. Y hasta cierto punto pues también mi mamá dejó de fumar por sus hijos en su momento. Pero tú nunca, o sea, yo creo que de los mayores aprendizajes en mi adolescencia, después que crecí, pues crecimos en ambientes sociales, pues que tienes que tomar, que te tienes que ir de antro, que, bueno, yo no, o sea, obviamente tampoco fue el que peor me portaba, pero en su momento no me porté muy bien. Pero casi. Y yo sí, no. No, güey. Yo creo que dejen que una de mis hermanas, las dos de mis hermanas eran tremendas, pero sí te agradezco, la neta, que me hayas ayudado con eso en el ejemplo, porque hoy creo que si algo me hizo entrar en razón en ese momento fue que siempre como padre creo que ayuda más que alguien enseñe por el ejemplo. Y yo no soy papá, pero como hijo lo percibo en el que si tú como padre pones un ejemplo, a veces los hijos aprenden más que palabras y lecciones, ¿no? Y eso también te lo enseñaron a ti, me quiero imaginar. Sí, ¿no? Bueno, claro, sí, pero Anita... O sea, te digo una cosa, la verdad es que por ejemplo, mi mamá llegó a fumar una época y luego ya no, pero yo nunca fui de los que me escondía para fumar, por ejemplo, en mi Nada más casa. no te gustaba. Simplemente, exactamente, no me Qué gustaba, belleza. ¿no? Pero yo te diría que, por ejemplo, a mi papá sí le gustaba, pero no es que era un borracho. Sí. A mi papá sí le gustaba brindar y Sí. echar su copa,
Y a mí, yo desde adolescente, a mí yo prefiero irme a jugar fútbol que irme a echar unas chelas, ¿sí? Y ya de casado, a lo mejor yo prefería un plan de otra cosa que irme a una reunión que acabara a las 3 o 4 de la mañana y yo con flojera de decir, o sea, nunca lo disfruté. No, y trabajabas también desde muy Nunca lo joven. disfruté. Sí. Aparte, la otra es que mucha gente me dice, es que eres abstemio. No, si yo voy a una fiesta social y se pide alguien un tequila, no es que yo para nada, no. Lo puedo pedir, o puedo pedir una copa de vino, ¿sí? Sí. Pero eso me puede durar toda la noche. Déjame. Se cortó el... Bueno, retomamos porque se sobrecalentó la cámara. Espero no haya habido un corte ahí medio brusco. Pero escribiste algo en... ¿Dónde está la libreta? Acá está. Que quiero leer y quiero que me también expliques con tus palabras después de que lo lea porque lo escribiste tú. Aprendí que siempre hay que tener un plan B, pues no todo depende de nosotros. Y si el plan original no se hace, hay que cambiarlo y estar prevenido. Siempre, toda la vida. Pero a veces un plan B no puede interferir con el plan A. O sea, no puede que tú abandones el plan A, que es el plan principal que quieres hacer. La experiencia en la vida me dice que siempre debes pensar, ¿y si no? O sea, porque si yo puedo decir, me voy a ir de vacaciones, pero ¿y si no? Voy a ahorrar dinero para tal cosa, o sea, ok, ¿y si no? O sea, tú no puedes pronosticar cosas que no dependen de ti, como la salud. Yo no puedo decir, bueno, ¿y qué pasa si ya no? O que, digo, toco madera, ¿no? ¿Qué me pasó? Pero que te corran un día del trabajo, tal, te cambia totalmente el panorama. Sí. Y si no tienes un plan B, pues, ¿qué haces? Te tienes que mover. Me gusta. Tengo algo que te va a gustar. El día de que mi papá dijo adiós a la televisión con Francisco Javier González, te hicieron un programa en tu DN. ¿Te acuerdas cómo termina o no? ¿Me hace preguntas? Sí. Mi papá siempre le hacía una pregunta a sus invitados. O sea, tenías que decir una palabra o sea, te voy a decir una palabra y tienes que decirme con una palabra lo que significa eso para ti también. Pero a veces no es con una palabra, ¿eh? Trata uno de decir una palabra. Por ejemplo, te voy a decir qué significa algo para ti y tú inténtame decir con una palabra. Ok. Voy a intentar una palabra, pero no es seguro. Y las voy a decir exactamente como te las dijeron esa vez, ¿vale? ¿Las mismas? En orden. ¿Las mismas? Las mismitas. Fútbol. Mi pasión. Silvia. Mi pareja. América. Mi ex equipo. Todo es mí. Sí. Hijos. Lo máximo. Clásicos. Ya hay muchos. Estás contestando igualito, ¿eh? ¿Sí? Estás contestando. Sí. Televisión. Parte de mi trabajo. Miedo. También tengo. México. Mi país. Selección. Una ilusión. Lo que más amas. Mis hijos. Mi familia. Lo que más odias. Ay, está buena esa. Así, es que odio. Pues puede ser la informalidad de la gente. Lo que más vas a extrañar. ¿Cuándo qué? Cuando ya no estés. No me voy a dar cuenta. Bueno, vale, te lo preguntaron. A ver, lo anoté porque así estaba, pero a ver, vamos a darle sentido. Bueno, es que... Lo que me vas a extrañar cuando dejes de trabajar. Ya entendí. Es que esa vez me lo preguntó Javier. Porque te ibas a pensaba, ya no vas a estar claro, trabajando en la tele, que es lo que más vas a extrañar. Sí. ¿No? Ahora, lo que más vas a extrañar cuando dejes de trabajar, cuando te llegues... A ver, yo sé que no te quieres ni está en tus planes jubilarte. Ya está muy fácil. Todo. O sea, todo lo que hago me gusta. Si algún día no lo hago, lo voy a extrañar. Me gusta eso. ¿Qué ganaste? O sea, ¿qué has ganado más bien de tu carrera y de la vida? Ser feliz. ¿Qué has perdido? A gente. O sea, mis papás, mis abuelos, algunos amigos. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando ya no estés? Fue feliz. ¿Tu pasión más grande? Como pasión, el fútbol.
Y como no... No, ya decía yo que lo de mi familia y todo ese asunto, pero como una pasión de hacer y volcarme, que me gusta algo, pues, o sea, todo lo que hay alrededor del fútbol y lo que ya platicamos. ¿Alguna fobia? No, no es fobia, pero bueno, pues no, no me gusta el picante, este, ¿Libro? ya dijimos de Juan Villoro, pero si yo te dijera uno solo, Uno solo. hace poco me regalaron uno que se llama El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano. Mm, Puede ser un libro que habla de muchos capítulos de cómo lo ve el fútbol. me gusta. Una canción. Alguna de los hermanos Castro, José José. 100%. Sabía que tenías que decir Hermanos Castro. Sabía. Es irritable con O con sus Acompáñame, artistas que más quiero- antiguos del O mundo. la canción Acompáñame de Claro. Enrique Guzmán, que Sí. a lo mejor bailo con Valeria en su boda. Yo espero que no. No, no creo, ¿no? Yo diría que sí, eso me representa. Ay, híjole, yo espero que no. Bueno, Híjole. Maestro, más grande. muchos, ya comenté. Mentira. O sea, a ver, pero espérame. Hemos hablado solo de fútbol, pero yo también creo que aparte de mi papá, que fue el que influyó, antes de llegar al fútbol, tuve maestros de escuela. Ujú. ¿Sí? Y yo te diría que también tuve esa suerte. O sea, a mí los maestros de escuela me generaron confianza. Ujú. Tú estás hablando del fútbol, llegué a los 18, 20, pero desde los 6 que fui a la escuela hasta los 18, 20, o sea, tuve maestros que me enseñaron a que me gustara la historia, a que me gustara dibujar, a que me gustara. Entonces, muchos. Una verdad absoluta. Nada es para siempre. Me gusta. Espiritual y todo. Mentira. Una mentira más grande. Las mentiras no me gustan, ¿o cómo? Una mentira que haya escuchado. Que había jugadores que cumplían con la edad y los detecté, y son los cachirules. Ese es otro tema interesante que luego podemos tocar en otro Eran unos episodio. mentirosos. Ese está bueno. ¿Comida favorita? Mucha, pero me encantan los tacos de chícharo. Bien. ¿Bebida favorita? Mucha, pero me gustan los refrescos, la verdad, y hay refrescos que me encantan. Y no tomas, así que la El que bebida más no me era un gustaba ya no existe. Se llamaba Delaware Valle, Punch. del Valle, de Toronja. tema. Nunca lo conociste ni lo conocerás, pero ese me encantaba. Delaware de Entonces, a Toronja. partir de ahí, los refrescos de Toronja me gustan mucho, por ejemplo. Mm. Amigo. Uno para toda la vida no tengo. He tenido etapas con diferentes amigos Mm. y creo que los he disfrutado. Pero yo hoy en día, si me dijeras quién es tu mejor amigo, te diría que no, digo, hablando fuera de mi familia. Y Ya todo, no quieras quedar ¿sí? bien. Ya Por tenías eso, que decir que yo desde aparte el de principio, eso, padrino. bueno, no, aparte de eso, pero eso es diferente. No, yo sé. Un amigo es alguien Claro, que no es de tu de familia. acuerdo, de acuerdo. Entonces, tengo muchos personajes a los que considero que los puedo querer como amigos, pero con ninguno tengo la confianza de un super amigo. Amigo, ¿Quién? dime un nombre. Pues entonces tú. No, Pero no tengo. ¿No? No, o sea, un gran amigo, pero no me hace No, falta. no, o sea, yo lo sé. No hay un No, vacío. yo O lo sea, sé. con unos amigos veo unas cosas, con otros, a otros considero. Sí. O sea, pero no tengo el amigo, no. Ok. No hay. Es más, creo que no existe. Ok. Enemigo. Supongo que no tengo. Bien, me gusta. Oye, haciendo énfasis ahorita en los amigos, sí es lo más importante, ¿no? Es muy importante. Sí, tener pero buenos a ver, yo amigos. siempre he dicho una cosa. Porque no creo, o sea, tampoco para que no suene tan extremista. No, pero te voy a decir una cosa. Los amigos se dan por etapas. O sea, hay amigos que tuviste en la escuela que no volviste a ver y fueron tus grandes amigos. Hay amigos que cuando empezaste a trabajar crecieron contigo y viviste muchos años en una etapa. Fueron tus grandes amigos. Conforme vas cambiando los rumbos, los intereses y las etapas de la vida, a lo mejor conoces a un nuevo amigo la semana que entra, ¿sí? Y te va a durar 2 años o el resto de tu vida. Pero para mí un amigo es al que le cuentas absolutamente todo. Sí. Yo no lo tengo. Ujú. ¿Sí? Un amigo es el que te ayuda en cualquier problema. Pues a lo mejor yo no los tengo. No les preguntas, ¿sí? o más les bien. pregunto. Ujú. Entonces, por eso digo que para mí el concepto de amigo, me quedo tranquilo con los que creo que conozco y que son muy buenos amigos en esta etapa y han sido los Bien, otros. me gusta, pa. Me gusta. ¿Algún anhelo? Anhelo. Pues anhelo seguir trabajando en lo que hago, que mi familia tenga salud, que le vaya muy bien a todos los que yo conozco, a ustedes, a mis hijos, mis hermanos, o sea, que les vaya bien a todo el mundo y yo mientras esté en paz y que me muera sin sufrir, sin una enfermedad, ya, ese sería mi anhelo. ¿Dinero?
es súper necesario Es para que estar tienes tranquilo. que decir una palabra. Bueno, es necesario, ¿no? Ujú. Para estar tranquilo. Se vale. Felicidad. Tú la buscas. Lo último que te gustaría dejarme. Todos mis archivos son para ti. En la bodega. La bodega. No, pues ejemplo. O sea, lo único que te hereda uno es el ejemplo. 100% de acuerdo. ¿Algo que no te estoy preguntando? No, no me lo estás preguntando, O sea, pero sí, yo te diría sí, que, sí. bueno, algo de lo que esté orgulloso podría ser. Ujú. Y creo que con eso también cerré el libro que te escribí. Sí. O sea, yo cerré diciendo que si de algo estoy orgulloso, o sea, si estoy feliz por mi trabajo, por lo que ha sido mi vida, por no tener alguna enfermedad que me hubiera impedido en algún momento, nunca en la vida un accidente grave, o sea, nunca he sufrido de salud, he sufrido la muerte de gente muy querida, mis papás, abuelos, todo, sí, ok. Pero esas cosas no dependen de mí, ¿sí? Pero de lo que depende de mí, estoy muy orgulloso de que mis hijos hayan crecido como crecieron. Ujú. ¿Sí? De que piensen como piensen, de que se hayan preparado, de que sean capaces. Entonces de eso estoy orgulloso. Y siempre nos diste la educación, nunca nos faltó nada, por lo cual mi hermana y yo siempre vamos a estar agradecidos, siempre. O sea, Pero creo estoy que orgulloso, que les vaya bien. o sea, creo que es como siento que como lo hemos llevado, como lo hemos manejado, ha sido como un equipo muy de familia. Sí, y ¿No? estoy O sea, orgulloso que, aparte, que no sean igual que a mí. O sea, yo no quería que les gustara la música que a mí, los gustos que a mí, Sí. los colores que a mí, las costumbres que a mí, no, para nada. Pero cada uno con su personalidad, por ejemplo, que son diferentes a mí, estoy muy orgulloso de que hagan cosas que les gustan a ustedes. Tú has hecho locuras en la vida que yo nunca ni se me ocurrieron, ni se me ocurrirían, ni las pensaría. Pero me doy cuenta que te hacen feliz y me Sí. encanta. Ya. ¿Qué ves en mí? Que ves en ti. Primero la ilusión, o sea, de que eres un hijo bueno, ¿sí? Eres un hijo noble, eres un hijo muy humano. Yo veo en ti que desde que eras niño te compadecía a la gente que no tiene y me decías, dale dinero a ese señor, que con los niños chiquitos no te aburrías, llegabas a jugar con ellos, o sea, tu carácter, ¿sí? Veo un carácter bueno. Que lo tienes tú. No tanto. Es que ahorita Tú lo reflejas más. pero ahorita que lo dijiste. Tú lo reflejas más. Bueno, pero creo que parte de la base de principios ser una buena persona. ¿Hay algo que nunca hayas dicho en una entrevista? Que nunca, o sea, que nunca, siempre te hayas quedado con las ganas de decir algo, o que nunca tuviste como un espacio para decirlo. Pumas fue tricampeón. Literal. Oye, pues no va a ser la última. Ok. Sí pienso con el tiempo ir haciendo más, Okay. platicar más de ti, que te conozcan un poco más, porque creo que hace falta, por ejemplo, entrevistas en las que la gente, en este caso tú, pues hay muchos se dice mucho de tu profesión, lo del salón, lo que has hecho, pero poco de realmente muchas cosas personales. Entonces me va a dar gusto volverte a entrevistar. Gracias. Siempre estaré aquí. Te quiero, jefe. Bueno, sale. Los Antonios, le damos cot. Ahorita me